¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al 12º episodio de Subcampus, la plataforma de aprendizaje constante para la nueva generación de creadores. De nuevo, muy contentos. Seguimos todavía con esta emoción de que estamos recibiendo invitadazos. ¿Sí? Invitadazos, esa es la palabra, invitadazos. Joyas de persona. Entonces, pues, hermano, preséntanos. ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno, pues muchas gracias por vernos de nuevo en Subcampus. Ya, es que a mí me impresiona que llevamos 12 episodios. Este es el segundo con invitado. ¿Y qué invitadazo? O sea, quiero hacer énfasis en que ya lo conocemos desde hace tiempo. Hemos tenido unas gratas experiencias de aprendizaje con él y que estoy seguro que ustedes también lo van a disfrutar muchísimo con nosotros, ¿no? Sí. Sin más ni más, nos arrancamos con la semblanza de nuestro invitado. Hecho. Se las voy a leer porque pues no me la aprendo, ¿verdad? Está muy complicado. Dice así: apasionado de la información, de entender cómo funcionan las cosas, las causas y efectos basados en datos. Le encanta alimentar las dos partes del cerebro, así que le fascina la estética y la comunicación visual, al mismo tiempo que debe haber un racional basado en hechos y datos, o sea, ambos, ¿no? Es ingeniero multimedia, especializado en marketing digital y conversión directa online, o sea, el performance, con 12 años de experiencia. Le encanta enseñar y compartir conocimiento y ayudar a otros a mejorar el desempeño de sus campañas y los resultados de sus negocios. Yeah. Es el crack de cracks con ustedes, Omar Vega. Venga, un aplausito, por favor. Maestro. ¿Cómo está el máster? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto Estamos tenerte. muy bien por acá, Sí. visitando Puebla. Visitando Puebla, porque sí eres foráneo también. Sí, tantito. Ciudad de México. Sí, exacto, desde hace 10 años 10 en añitos. Ciudad de México. Qué bueno, qué gusto volver a verte. Es que nos habíamos visto en las aulas como alumno-profesor, como alumnos-profesores, y hoy estamos aquí compartiendo el conocimiento a la gente. Y muchísimas gracias por esa invitación. Sí, ya teníamos como 3 o 4 años de no vernos. Digo, Sí. seguíamos en contacto, pero nos de no vemos vernos bien, físicamente. nos vemos sí, igual. Sí, súper bien. Cada vez mejor. Cada vez mejor. mejor. Es el maquillaje que nos dan en Short Studio. No. No se crean tanto lo que dicen. Es súper emocionante esto porque, para contexto de todos, Omar aquí presente es pues ¿cómo se puede decir? El causante de que nos volviéramos El culpable. tan afines a esta industria ahorita del marketing digital. Nos ayudó muchísimo en el tema Sí. de una pandemia, por ejemplo. De hecho, si no hubiera sido por lo que aprendimos en ese diplomado, pues la verdad es que no creo que nos hubiera ido tan bien en la transición. No. Entonces, pues muchísimas gracias y qué honor tenerte aquí y poder compartir ya Seguimos estos vivos gracias a los conocimientos. conocimientos más. No, bueno, Sí. pues qué bueno que los pudieron aprovechar y que para mí siempre ha sido un gusto poder compartir. Súper bien, súper bien. Pues vamos a arrancar este 12º episodio. Traemos el tema, y ya lo van a ver en el título, que se llama Curiosidad, con Omar Vega. Correcto. Y nos pusimos creativos, Omar, porque pues decíamos, es que, a ver, dentro de la semblanza, que ya la leímos, ¿no? Te nace esta duda de hacer las cosas, ahorita llegamos al tema, pero nos hizo sentido juntar la palabra curiosidad con pues esta expertise que tienes de los anuncios, ¿no? ¿Te gusta el título, para empezar? Sí, me parece bastante bien. Creativo, curiosid, ad, de publicidad. Está Súper bueno. bien, súper bien. Vamos a ver si nos funciona en el SEO, como dijimos. Esperemos que sí. Y si no Lo hacemos que va a funcionar correcciones- es el Omar Vega. Sí, No, sí. bueno. Dice, el Omar Vega no lo quiten. ese Fíjate es el que va hay a un funcionar Omar Vega, bien. por cierto, y si nos llegara a ver, Ajá. que es músico es cantante de música mexicana, mariachi o algo por el estilo. Ok. Que siempre que buscas a Omar Vega, en realidad aparece él. Así es que, tocayo, Poco a saludos si poco, algún día nos poco a llegas a poco, ver. hermano. Oye, Dale contratándolo, ¿no? Así, pues, solo porque te llamas Omar. chance. Danos chance. Omar Vega. Omar, traemos, más bien, como tú sabes, tenemos esta dinámica de la trivia que nos gustaría que le compartieras a nuestro bello público, porque nos interesa saber qué trivia nos traes, de qué tema. La verdad, lo dejamos muy abierto, eso sí quiero decirlo. Y danos la pregunta para que al final de este podcast, pues, o casi al final, podamos dar la respuesta. Esperemos que alguien se la sepa ¿Qué por tan ahí. difícil quieren la trivia? O sea, tenemos Así como niveles. sencilla, Traes de media niveles. o complicada. La que pica, la que no pica y la que pica. Ándale. Ok, Y el guacamole, ¿no? ándale. La que la vaga. La más interesante, o sea, la que dijiste, wow, cuando supiste la respuesta. Me gusta. Me gusta. Ok, para los que me conocen y han estado sobre todo en clases conmigo, saben que tengo un tema de colección que son rayos McQueen, principalmente Rayo McQueen, aunque me encanta la película de Cars, pero Rayo McQueen es como mi personaje. Y va una pregunta de esas que es la que estaba en nivel picante. Ok. El fundador de Radiador Springs, 1, ¿cómo se llama? Y 2, ¿qué modelo de auto es?
¿El qué? El fundador, el de fundador. Radiador Springs, para los que han visto la película, es en donde termina perdido Rayo McQueen desde la película 1. Hay un fundador de un pueblo. ¿Cuál es su nombre y cuál es el modelo de auto? ¿Podemos como Estoy fuera. abordar un poquito la pista? Ajá, sí. O sea, una es que pista. tengo una idea de quién es. Ajá. O sea, ¿puedo dar la pista o ya sería como muy Dala, fácil? Si la Es tienes, la escultura que está... Es correcto. La escultura que está justo ya. fuera del... Aún así sigo sin saberlo. Entonces, de la ¿quién oficina de es y qué? bomberos. ¿Quién es y qué? ¿Qué modelo de auto es? ¿Y qué modelo? Eso es lo difícil. Eso es... Sí, que en realidad tanto él como su esposa, que son Sí. los fundadores del pueblo, tienen la peculiaridad de que su nombre representa el modelo de auto que es. Entonces, ya si la queremos complicar más, ¿quién fue él y quién es su esposa? ¿Quiénes son los dos modelos de autos? Eso estaría bastante interesante. En la respuesta lo veremos. Ojalá lo vayan poniendo en los comentarios. Queremos ver si alguien es tan fanático de Cars, del Rayo McQueen como Omar, ¿vale? Pues vamos a empezar, Master. Entonces, ahora sí... Esa era la pregunta de trivia que esperábamos. Exactamente. Ahora sí, me quiero meter de lleno, quiero que nos metamos de lleno, combinando un poquito este tema de curiosidad, ¿no? De entrada, nos cuestionamos en este planteamiento del podcast de dónde nace esta necesidad de saber todo, de entender cómo funcionan las cosas, porque, pues, evidentemente a lo mejor nosotros hacemos muchas cosas ya en nuestro día a día, pero ni idea de qué hay atrás, ¿no? Entonces, ¿dónde te nace esa curiosidad? ¿Dónde o cuándo? La verdad es que lo desconozco. Lo que sí recuerdo es que desde muy chiquitos han escuchado esa frase de ¿tienes manos de intestino? Básicamente, así eran mis manos y creo que hasta la fecha siguen siendo. O sea, rompiendo todo. La verdad es que siempre tuve la necesidad de ver cómo funcionaban las cosas. O sea, cuando yo veía que algo, por ejemplo, recuerdo mucho y tengo muy fijo, mi abuelito en su momento descartó, porque ya no le servía, un teléfono inalámbrico de esos viejitos que hasta le sacabas la antena así larguísima metálica. Ajá. Y lo tenía ya arrumbado y le dije a mi abuelo que si me lo regalaba, ¿no? ¿Quiere el Y yo tenía, tabicote? ajá, exacto, así súper grandotes, ¿no? Y de ese color como beige, café, medio feo. Pero lo vi allí parado y dije, ¿cómo podrá funcionar esto? ¿Cómo hará para que se enlace sin cable, ¿no? El sonido. Y tuve que empezar a desarmarlo. Y así, de verdad, O sea, lo momentos en que rompiste. había cosas que no podía separar porque venían así construidos. Lo corté, lo rompí, pero tuve que ver las entrañas del teléfono. Y el abuelito no me ha así- hablado. Sí, No, hago la corrección. Ya no servía. Mi abuelo ya lo había bueno, descartado. bueno. Pero recuerdo mucho esa ocasión y de allí recuerdo muchos otros aparatos que tuve que desarmar. De hecho, por ejemplo, ustedes lo saben porque en el diplomado también lo utilizaba mucho los Legos para poder enseñar. claro. Porque no solo se trataba de desarmar, sino también de poder armar, ¿no? Y creo que para poder armar, tienes que saber desarmar. Tienes que entender lo que está en lo que son las entrañas, ¿no? Exacto. Y creo que esa curiosidad que nació y que la primera vez que yo la recuerdo tendría como unos 6 años más o menos, es algo que me ha marcado toda mi vida de, oye, ¿cómo funciona esto? Y cómo, por qué. Y cuando veo algo extraño o detecto algo que no me hace sentido o algo que me parece demasiado fantástico, tengo que encontrar cómo funciona. Y me tengo que meter a investigar y tengo que desglosarlo, destriparlo, meterme hasta lo más profundo, los fierros, como dicen por ahí, para ver cómo funcionan las cosas. Y creo que eso es lo que me despertó también en todos los ámbitos de mi vida, a ser así de curioso. ¿Y qué es lo más loco que has desarmado? O sea, no sé, quiero pensar en un coche, ¿no? Pero... No. ¿Sabes qué? Va a ser ver muy cómo se va curioso. esto, No un coche, pero sí algo con motor. Me Ajá. tocó desarmar un torno. Uno de estos aparatos con los que hacen, con la que tornean la madera. Ay, ay, ay. En la escuela, porque tuve la oportunidad de estudiar 2 carreras técnicas. En la segunda carrera técnica, además de la licenciatura, en la carrera técnica que se llamaba Mecánica y Mantenimiento, una de las cosas que nos ponían a hacer era a armar. Entonces, lo primero que nos pusieron a hacer es desarma el torno y tienes que volverlo a armar y que funcione. Si no, entonces no pasas el examen, ¿no? Afortunadamente funcionó. Sí. Lo curioso es que me sobraron tornillos, pero sí funcionó. Sí. Al final de cuentas funcionó. ¿Eso en la lógica de ingeniería es bueno? No hubieras dejado la advertencia. Pues estrictamente hablando sí, porque quiere decir que podría ser más eficiente al fabricarlos. Te puedes ahorrar 5 tornillos que en 1000 de producción ya te estás ahorrando pero un no montón puedes de saber la metal, ¿no? durabilidad que puede tener, tal vez. Claro, habrá que hacer como el análisis, ¿no? Pero Ok. siempre que te sobren piezas y las cosas funcionen, quiere decir que podrían haber estado mejor fabricadas. Oye, con eso de los Legos, yo te quiero contar algo porque fue muy padre, porque en el diplomado tuvimos esta actividad con los Legos y todo. A grandes rasgos, pues sí nos diste una gran lección con los Legos, ¿no? De hecho, fueron varias, porque yo me acuerdo Sí, que son eran... 3 actividades. Exacto, 3 actividades.
cuando los llevamos a la agencia y así fue como... Ok, con Omar era más interesante. Los Legos se veían más divertidos, ¿no? O más de aprendizaje, güey. Por lo menos. Cuando ya todo el equipo estuvimos ahí trabajando con las actividades de Lego y así. ¿Qué le hicimos a los Fue Legos? como de... O sea, es como cuando te sabes el Con final de un Omar fue chiste, pero no mejor. sabes contarlo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, algo salió de aquí, ¿no? Y ya los arrumbamos. Pero sí, fue muy buena esa enseñanza. Y sobre todo porque creo que entiendes más fácil cómo hacer la construcción de una lógica, ¿no? Me lo enseñaron también en la máster que te conté que ya lo hemos contado en los podcasts, ¿no? Que estoy terminando un máster en Big Data. Entender cómo se crea una cuarta plataforma para hacer entendimiento de lenguajes, de datos centralizados. O sea, literalmente que las tres paredes... Hablábamos de idiomas de países que tienen diferentes datos, ¿no? Hacer una cuarta, pues sí, pared para que se entiendan todos. Lo explicaron con Legos. Entonces va a ser muy interesante porque... La cuarta plataforma que codifica los mensajes de los tres. Pues no estábamos tan perdidos. No, exacto. Y te lo puede entender alguien que no domina el tema, pero entiendes ya cómo funciona gracias a los Legos. Y marquen los recuerdos, ya sabes. Sí. Con la cancioncita de Cindy Looper o algo así. Los Legos. Chin, chin, En la chin. nava. Ok, entonces tú, no quiero decir destrozas, tú desintegras cosas. No, sí, sí las destrozo. Sí, llegaba a Sí un me ha grado de tocado que ya no destrozarlas. funcionaban, ¿no? En algunas ocasiones sí. Fíjate que una de las cosas que también disfruté mucho de niño y es que mi papá me alimentó esa parte pues, creativa, destructiva, fue que me regaló no solamente Legos, en aquel entonces no se llamaban Legos, era una versión alemana que se llaman Tente. Teníamos así una maleta llena de tentes, mi hermano mayor y yo. Después me regalaron un Mecano, que es la versión metálica, donde ya puedes poner motor, sistemas eléctricos y demás. Ay, Y lo disfruté como no tienen idea. Para mí eran como mis juguetes favoritos. Claro. Entonces sí destruía, sí destrozaba. Toda la casa estaba desmantelando, güey. Romántico, cómprale. No, bueno, o sea, sí, cómprale algo para que no rompa todo lo que está aquí. Sí, entreten la sus silla, manos ¿no? en algo. Ay. No, sí corríamos el riesgo de estar Ya cerca hasta de sin ti, ¿no? carro nos quedamos. O hacer cosas más interesantes. ¿no? ya después de que aprendes. Ok, ahora, entiendo, ya, desde ahí nace esa curiosidad. Te empiezas a especializar en los ads, ¿no? O sea, vienes de ingeniero, vienes de ser ingeniero a un tema de marketing, ¿no? ¿Cómo pasa esa transición? O sea, la curiosidad te despertó en los sistemas, en la efectividad de los anuncios. ¿Qué pasó ahí? Si me voy un poquito más al contexto histórico, no solamente se trató de meterme en marketing o no solamente en la parte de ingeniería, como sucedieron en realidad las cosas, eran de la manera menos esperada. Yo soy, como les decía, tengo dos carreras técnicas. Una de ellas es diseño industrial. Soy diseñador industrial también, así es que es como una de las partes del cerebro. Claro. Que terminó llevándome, sí trabajé un tiempo de diseñador industrial, luego trabajé especializándome hacia el área de diseño gráfico y trabajé muchos años en el diseño gráfico, o sea, toda la parte creativa de imagen, de iluminación. Platicábamos ahorita en el backstage que hay producción de video y todo esto también lo hice. Pero después, precisamente dedicándome a una cabina de video, me llamó la atención la carrera de ingeniería multimedia, porque es como la contraparte de lo que son los de ciencias de la comunicación, que normalmente son los que están frente a un micrófono, frente a cámaras. Sí. Mi carrera tiene que ver con exactamente lo contrario, todo lo que está detrás de cámaras, todo lo que es producción, iluminación, edición, entender algoritmos de compresión, etcétera. Y es la parte ingeniera porque tienes que tener los números, tienes que entender todo este tema, ¿no? Y allí fue donde empecé a tener como esta mezcla que me gustó mucho el cómo hacían match, tanto la parte del lado estética del cerebro, como también la parte racional, ¿no? Y funcional, ¿no? Y la verdad es que también en la industria eso me ha dado un punto a favor, porque me permite pensar en cualquier momento de cualquiera de los dos lados. Trabajo en varios diferentes medios, porque como ingeniero multimedia me ha tocado trabajar en radio, en periódico, en cine, en tele. Me ha tocado ser diseñador gráfico, me ha tocado ser desarrollador web. Pero llega un punto cuando llego aquí a Ciudad de México en el 2010 que una empresa me da la oportunidad de trabajar con ellos. Algo chistoso que me pasó, y digo chistoso entre comillas, en su momento casi lloro. 2 días antes de No fue tan bonito. No fue tan bonito. Vivía yo en la ciudad de Puerto Vallarta. 2 días antes de venirme para acá, me roban mi computadora con mis discos duros y pierdo todo mi historial de trabajo, ¿Perdiste de escuela, criptos? todo. Ay, No, todavía no estaba. todavía no había. ¿Por qué ha pasado? Pero me dolió como si sí, ¿no? Porque perdí todo. Entonces, cuando llego aquí a la Ciudad de México, Pero todo lo que traías en los discos duros era...
pues, mi historia de 12 años trabajando de diseño ¿Y el gráfico. nuevo trabajo iba a ser diferente? Pues no sabía. Yo tenía que venir con todo ese book, con toda esa La información estrategia de para... Hernán Cortés de quemar los barcos. Probablemente y sirvió porque cuando llego aquí fue complicado encontrar trabajo porque no podía demostrar lo que sabía hacer. Y de repente alguien me dio la oportunidad de entrar en un área de marketing. Ok. Marketing y diseño, porque estaban juntas en ese momento, ¿no? Y yo empecé a trabajar el sitio web de esta empresa, luego me dan el e-commerce de la empresa y además, digo, no quiero mencionar la marca, pero porque prefiero dejarla así antes de que me odien, pero sí me la hicieron complicada. Me dijeron, tienes que sacar el e-commerce, tiene que funcionar, pero no tienes ni un peso de inversión. Y eso siempre te lleva a sacar el lado del ingenio de decir... A robar. No, fíjense algo interesante, porque creo que no Aquí lo no damos recuerdo. esos consejos. No, porque alguien se robó mi computadora, no sean así. Ah, Si exacto. alguien la tiene, por favor, regrésemela. Lo conté en el curso, en el diplomado que tuvimos con ustedes, y lo empecé a trabajar con la base de datos. Ok. Y fue muy interesante que esta empresa tenía una base de datos tan grande Sí. y tan poco explotada que dije, bueno, a ver, ¿podemos ¿Qué hay ahí? empezar a trabajar con esto? ¿Qué recursos tengo que no me cuesten? Y con ese ingenio me dio la oportunidad de llevar casi al 1000% las ventas que estaba teniendo el e-commerce en cuestión de un año. Ya después entiendes que aún teniendo el presupuesto hubiera sido la mejor estrategia como lo hiciste, Muy ¿no? probablemente, sí. Y eso también me lleva a que ahora yo normalmente le digo a la gente con la que entreno o con la que trabajo, el último recurso que debes de hacer es pedirle dinero a tu cliente. Tienes mucho que hacer Sí, antes de pedirle dinero a tu cliente. Sí. Y allí, en esa empresa, es donde entro por primera vez al tema de Google Analytics. Ok. Y Google Analytics ¿Año? fue así como, ¿2010? 2010. Me voló la cabeza. Dije, no, es que esto está increíble porque te enseña todo lo que yo había vivido de chico. Total. Los fierros detrás de un sitio. No solamente diseñar un sitio, que era lo que hacía hasta ese momento, Claro. sino también entender a la gente, sus comportamientos, cómo puedes manejar, cambiar una cosa, cómo puede impactar tanto en el desarrollo de una campaña o de una estrategia. Y a partir de allí dije, no, lo mío es marketing digital. Y de allí me brinqué a Google AdWords, de ahí me tocó ver nacer Facebook Sí. como medio publicitario. Claro. Y de allí, pues bueno, para el real, ¿no? Está ¿Cuándo empieza el cagadísimo, anuncio man, publicitario? Porque, espera, pero siento que o sea, siento que las historias son muy similares y ahorita precisamente lo empecé a vivir, digo, dejando todo el antecedente, cuando Marky llega y me empieza a platicar de la exploración de datos y cómo, pues sí, o sea, analizarlos un poquito más a fondo y algunas plataformas que, bueno, una embarradita mini súper de... Pero era como de, o sea, no manches, ahí quiero saber más de esto, güey. O sea, literal ese tema curioso, yo sí me considero una persona hiper curiosa. El entender, y no tanto yo en la parte De descomponer cosas. de ads, ¿no? De programática, sino más de el comportamiento del consumidor. O sea, entender por qué la gente se comporta como se comporta, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, ya sabes. Eso para mí es como, no manches, o sea, me explota la cabeza y quiero saber siempre más. Y cuando llegó Marky con este tema de cómo, de estas herramientas que te ayudan a analizar mejor estos datos y estas tendencias y así, fue como de, eso fue lo que neta me hizo enamorarme todavía más de estas razones, ¿no? Y justo eso que comentabas de lo último que le tienes que pedir al cliente es el presupuesto, yo lo estoy entendiendo ahorita, ya sabes, y no tiene mucho, de hecho, tiene como, ha de tener como 3 meses que empieza a cambiar mi perspectiva por eso, ya sabes, porque te das cuenta que hay un mundo más allá de solo estarle metiendo, inyectando presupuesto Claro. a una plataforma, ya sabes, Cierto. y es lo que me abre los ojos y es lo que dices, pues sí, güey, o sea, esto sí está divertido, ya sabes, y si te sigues entreteniendo mejorándolo y mejorándolo y mejorándolo, y ahora qué vamos a hacer para seguirle sacando provecho, ¿no? Y sabes, yo creo que algo que también es digno de resaltar, sobre todo para aquellos que están en esta industria y que se dedican a lo mismo que nosotros, creo que los clientes o las marcas o las cuentas que más te hacen crecer son las que menos dinero tienen. Total. Porque te hacen buscar formas, te hacen ver cómo lo logras, pero tienes que dar los resultados, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuentas siempre son las que más te enseñan. Y también, para todos aquellos que son anunciantes, créanme, muchas de las veces las marcas grandes, como decía ahorita Iván, solo dan billetazos, solo tiran a más dinero, más dinero, más dinero, y casi todas las plataformas se basan más en la calidad y en la estrategia que estás teniendo y en la estructura de tus cuentas que en los billetazos. Entonces, sí hay una manera de ganarle a las cuentas grandes, Sí. que es siendo muy bueno y muy preciso al momento de hacer tu configuración y tener una muy buena Desde estrategia. que te topas con estos clientes enormes que te dicen, uy, necesito gastar mi presupuesto antes de que se acabe el año, es como... También existen. What Sí, the sí, fuck? Podemos hacer un ¿qué momento? convivio. ¿Cómo Sí, ven? claro. Me pueden dar el 10% si Sí. quieren, no me voy a quejar. Oye, Omar, pero entonces,
está muy interesante lo que estás diciendo sobre el presupuesto va después, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones debes de tener antes de un presupuesto? Porque a lo mejor también hace falta, obviamente, el dominio del tema, ¿no? O sea, siento que para ser estratégico, pues sí debes de entender a ciencia cierta cómo funciona la plataforma, ¿no? ¿Qué tanto es profundizar en los fierros, pues? Híjole, es muy buena pregunta y perdón para todos aquellos a los que les vaya a pisar callos, pero la verdad es que allá afuera hay demasiado charlatán. Hay demasiada gente que dice saber hacer medios digitales, saber hacer estrategias, saber hacer pauta. Y una cosa muy diferente es saberle poner presupuesto a un anuncio y otra muy diferente, saber hacer una verdadera estrategia. Yo tuve la gracia de poder trabajar en mi primera agencia fue una agencia de marketing, no una agencia de medios, y eso te cambia totalmente la mente. Que por cierto, si puedo hacer el gol y el paréntesis, por favor. No voy a anunciar la agencia, pero un saludo a Ebert Hernández, un tipazo en la industria, una de las personas más altamente reconocidas en tema de datos, en tema de marketing, Wow. y uno de los primeros que llegó aquí a México haciendo eso. De hecho, fue la primera persona certificada al 100% por Google en México. Y es un tipazo. Y a él le debo muchas de las cosas que he logrado aprender y desarrollar. Y una segunda persona, Ernesto Gutiérrez, que también fue un muy buen ejemplo de cómo ser de esta manera como kindly con el anunciante de ve la manera de lograr con lo que tienes lo mejor que se pueda, ¿no? Y estas dos personas me enseñaron a mí. Yo he tenido la oportunidad de compartir esa misma escuela, esa misma disciplina con nosotros. Justo por eso les doy honor a quien honor merece. Porque al final de cuentas, a muchas de las personas que yo les he enseñado, no les he dado más de lo que alguien más me enseñó a mí. Wow. Y que también, eso también quiero hacer como paréntesis y reconocerlo mucho contigo, la capacidad que tienes de enseñar, ¿no? Siento que es un tema que a veces ya se siente muy especializado. Bueno, no que a veces, es un tema especializado. Siento que ya, ahorita regresar a la pregunta de qué mover en los fierros, el cómo te lo explican, la lógica que le das a la explicación. Porque pues, tú puedes abrir la plataforma y a ver que hay un mundo de cosas, ¿no? Pero cómo te lo explican o por qué es funcional, creo que ahí, Master, sí te quiero dar la estrellita de oro porque lo sabes explicar perfectamente. La interpretación, igual le comentaba a Marky, ya metiendo más al tema, todas estas estrategias que hacen de storytelling ya en la interpretación de datos es brutal, güey. Y es como lo que decía Marky, o sea, tú ibas a una clase de Omar y era como de, se veía clarito, se veía, o sea, la parte estética que tienes, ya sabes, el showman que hay detrás del profe, ya sabes, porque era esta interacción que hasta la fecha yo sigo tratando de implementar en proyectos que tenemos en mente, ya sabes, como el Summit de Sub, o sea, cositas así que me quedo mucho con esa interacción que tenías con la información que dabas, ya sabes, era como de, y este dato y salía, ¿no? Y que dejabas una pregunta al aire y salía la respuesta, o cositas así que eran como de interacción con los datos que dabas, ¿no? Y eso lo empiezo a ver muy, muy notorio en ahorita la interpretación de los datos y de toda la información que logramos recolectar. Claro. Pero ahora sí la pregunta, Sí, ¿qué debes saber de los fierros para empezar a hacerlo y no ser un charlatán en eso? Yo creo que es muy importante antes que nada, perder el miedo a la plataforma, perder el miedo a probar. Si tienen la oportunidad de tener una cuenta en donde puedan usarla como cuenta demo y correr todo lo que se les pueda ocurrir. Un ejemplo, por ejemplo, de un caso que me sucedió, una cuenta que era de las más difíciles, que les digo que estas cuentas difíciles son las que más te hacen crecer, Claro. que estaban aferrados a no querer probar un tipo de campaña y un día, por error, sin querer, prendí ese tipo de campaña. Afortunadamente fue un happy problem. Al final de cuentas dio el doble de resultados de lo que se estaba teniendo con lo que actualmente se hacía. Y eso me enseñó a perder el miedo. En su momento me pudo haber salido caro, pero me enseñó que podíamos hacer otro tipo de estrategia que funcionara súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué tanto necesitas meterte a los fierros? Tanto como puedas. Total. Tanto como puedas. Por ahí hay una frase muy interesante. Tampoco como sea posible, pero tanto como sea necesario. Porque también llega el punto en el que meterte tanto te hace perder el enfoque real, ¿no? O te vuelves tan preciso. Por ejemplo, yo decía en una capacitación que estaba dando hace unas semanas, ¿por qué creen que el tema de la hipersegmentación dejó de utilizarse? ¿O por qué creen que la forma tan específica o personalizada de hacer las cosas dejó de funcionar tanto? Porque te vuelves tan preciso que te vuelves excluyente. Como un sobreentrenamiento del algoritmo. Entonces, exacto. Entonces llega el punto en el que también meterte tanto no es necesario porque solo te vas a perder. Si quieren saberlo, adelante, siéntanse en la libertad de aprenderlo porque siempre, entre mejor lo entiendas, mejor sabes ejecutarlo y sobre todo mejor sabes explicarlo, ¿no? Y sobre todo cuando tienes el lado del cliente. Con tanto cliente que de repente dices, Dios santo, ¿cómo llegó a la posición en la que llegó si no entiende nada? Preguntas que me han hecho así de, ¿y qué es awareness? Y yo así,
Diccionario. Acto seguido, director de marketing, ¿no? Y dices, Dios santo. No, O sea, bueno, ¿cómo? Pero bueno, sí, estoy llega de a acuerdo, suceder. Entonces, estoy de acuerdo. Hay también de todo. tenemos que tener la facilidad de explicarle y la paciencia de explicarle a los clientes. Y para eso no hay otra manera más que sabiendo meterte a los fierros, no habiéndote metido a los fierros. De acuerdo, de acuerdo. Tengo también esta curiosidad de los dos hemisferios que manejas, porque, ok, yo creo que puedes correr miles y miles de campañas buenas, pero ¿qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con el anuncio que no es, que no es efectivo desde nuestro punto de vista porque busca vender, ¿no? ¿Qué tanto hay que vender para hacer un ad? Mira, uno de los tabúes más grandes, y se los digo por la plataforma en la que trabajo, muchas de las veces dicen, es que tu creativo tiene que ser lo menos vendedor posible, ¿no? A ver, no es cierto. Seamos honestos, no es cierto. Cualquier marca te va a decir, oye, pero yo necesito vender, no quiero entretener, quiero vender, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde entra la parte del término correcto, creatividad. Tienes que ser creativo en cómo logras el objetivo que quieres, disfrazando ese objetivo o esa intención con lo que el público quiere escuchar. Y algo muy importante que decía ahorita Iván, ¿no? O sea, es muy importante entender qué es lo que a la gente le gusta, cómo la gente... Les voy a decir algo que yo aprendí en la carrera y que también es de esas materias que pasé con 7, pero es de la materia que más he aprendido y que a la fecha sigo aplicándola, ¿no? Y que creo que también en el diplomado se las mencioné. La parte del proceso del ciclo de la comunicación, esto del emisor, mensaje y receptor, lo hemos entendido muy mal porque se nos ha enseñado en ese orden, emisor, mensaje, receptor. Y la realidad es que primero tiene que ser receptor, mensaje, emisor. ¿Por qué? Porque nosotros como emisor de anuncios, como anunciantes, básicamente, tenemos que saber que lo que vamos a decir, cómo lo puede entender mejor nuestro usuario, nuestro receptor. Sí. Y de acuerdo al contexto en el que esa persona se encuentra, social, político, económico, etcétera, entre más datos tengamos de eso, más precisos vamos a ser. ¿Cómo él puede interpretar lo que yo quiero decir? No se trata de decir lo que yo quiero decir. Se trata de decir lo que yo quiero decir como él lo va a entender. Y cuando ponemos primero al receptor y entendemos en base a datos, en base a estudios, en base a comportamientos, cómo puede entender un mensaje una persona, cambias la forma de decir. Y ahí es donde entra la creatividad. Te voy a seguir diciendo lo mismo. No cambio el final del cuento. Cambio el cómo te lo cuento. Claro. ¿Me explico? Y esa es la parte que tiene, la parte importante que tiene la creatividad. La creatividad no solo en la parte estética, sino porque también, voy a hacer otro paréntesis muy grande, híjole, hay mucha gente, también charlatán de temas de creativos o la gente que se hace llamar creativos, que lo único que hacen son imágenes o videos bonitos, pero pierden por completo el horizonte de lo que es la comunicación visual. Total. Son muy bonitos, pero no tienen nada de comunicación visual y es una parte sumamente importante. Nada, ¿no? Sí, exacto. O cosas tan sencillas que le ponen, lo justifico con el copy, ¿no? Típico que dicen las agencias. Ahí le metemos 300 caracteres al copy que nadie lee, ¿no? Sí. Pero la imagen está bonita. ¿Por qué no mejor que desde la imagen sin palabras se esté comunicando y expresando visualmente lo mismo que podía decir con el copy? Qué cool. Entonces eso es la parte importante del creativo y el gran peso que tiene la creatividad dentro de la comunicación publicitaria. 50-50, o sea, 50 fierros, 50 creatividad. ¿Cuánto porcentaje le darías? No lo creo. Les voy a poner un ejemplo. Recordarán que hace poco, con el tema de la ley de que no podían aparecer caracteres o personajes en los productos como el tigre Toño, todos estos. Osito. Recordarán, exacto, el osito Bimbo. Recordarán la campaña que empezó a hacer Bimbo de boicoteo contra esta ley, en donde les hizo más bien troleo a la ley, que aparecía en las servilletas, puso el empaque transparente y como que tatuaba el osito en su producto. Le dio la vuelta y eso mismo hizo en la comunicación. La misma gente, yo recuerdo mucho un meme que me gustó mucho, el osito Bimbo con el guante del infinito, diciendo soy inevitable, ¿no? Como si fuera Thanos, porque el osito seguía apareciendo. Eso generó tanto awareness sobre la marca, tanta interacción. No tenía nivel de producción, parecía hecho en Paint, ya no leemos ni siquiera PowerPoint, parecía que lo habían hecho en Paint. Sí, sí. Eran montajes muy, muy mal cortados y todo, no era la calidad, era lo que se estaba comunicando, esa era la parte importante. Claro que la parte técnica, estética tiene algo que ver, pero cuando el fondo es de mayor peso, el resultado va a suceder. Sí. Y tiene más peso eso que se comunica que todos los demás fierros. Hay muchas marcas, muchas personas en el medio que se preocupan tanto por el último formato, el formato más disruptivo y términos de estos como
pensando que el formato es lo que te va a traer el éxito de tu campaña y están completamente equivocadas. Un formato tan simple como un promoted post, un formato tan simple como un contenido orgánico, que está bien comunicado, se va a volver viral, se va a volver o va a cumplir el objetivo que se está buscando. Entonces, y que tiene un objetivo bien definido. ya sabes. Y pensando en, por ejemplo, qué tan jarcelero o qué tanto porcentaje tendrías que poner de acuerdo a la estrategia. Depende del objetivo. Si lo que tú quieres es hacer awareness, sé lo más abierto posible hasta en la comunicación. Corre el riesgo de hacer cosas que normalmente no haces. Adopta la forma nativa de producir de los medios en el que te encuentres, ¿no? Pero conforme más te acerques a la parte baja del embudo, en donde ya te interesa más la compra, no puedes evitar dejar de ser jarcelero, ¿no? O de enfocarte a la venta. Solo hazlo de una manera creativa. Dale a las personas lo que la persona quiere escuchar. Y recordarán en el curso, poníamos ejemplos, ¿no? 3 personas que se encuentran en el mismo proceso de comprar un auto, pero cada una busca cosas diferentes. Sí. Y cuando tú entiendes qué es lo que está buscando, sabes cómo hacerle un anuncio o un mensaje específico a cada uno de ellos, teniendo el cuidado de entender a la audiencia y poniendo la creatividad o el mensaje correcto. Sí. El medio es eso, un medio. Solo es un medio. No es la parte importante de los medios de comunicación o de la publicidad. Solo es un medio. Lo importante es el mensaje y el receptor que lo va a recibir. Que a veces entras en un punto de decir, es que siento que es como más caro, más trabajo, ¿no? Pero menos efectividad cuando tú intentas centralizar todo en un anuncio para todos, ¿no? No, ese es de los peores errores que pueden cometer. Es un errorzazo. Sí, así es. Si pueden, amigos, dejen de hacerlo. Por favor. O sea, por favor, eso sí ya no. Y si no entramos en el entendimiento de que somos personas diferentes, nos comportamos diferente, sentimos diferente, nunca vamos a llegar a una efectividad por más dinero que le inviertas, ¿no? Creo que ahí es, que ahí es un poco esta parte de discusión entre lo orgánico y lo pagado, ¿no? O sea, considero, y ahorita me dirán ustedes, la parte pagada tiene mucha efectividad cuando sabes dirigirla, ¿no? Cuando entiendes al usuario. Y también tiene que ver cómo le hablas, ¿no? Creo que ahorita me dices el porcentaje porque también ahí está como cuánto le hago caso al mensaje, cuánto le hago caso a la plataforma, ¿no? Pero el error siempre está en no entender a quién le estás hablando. O sea, nos olvidamos también totalmente de que es una persona, ¿no? Ya lo hablamos en el tema del buyer persona, pero es interesante, Omar, saber desde tu experiencia qué tanto tenemos que hacer esta doble, triple, cuatro veces la chamba hasta hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, correr 10, 20 anuncios, probar tantas cosas sea posibles hasta llegar a un resultado correcto, ¿no? Mira, respondiendo como en orden, en cuanto al porcentaje, yo le daría muchísimo más peso, no 50-50, le daría mucho más peso a la parte creativa. Como un ejemplo de uno de los anunciantes referencia aquí en México, una plataforma de entretenimiento de una N roja, ellos hacen algo muy interesante. Buscan hacer publicidad, no buscan hacer publicidad, buscan hacer algo que la gente solita quiera compartir. Sí. Y entonces inundan los medios con su contenido sin tener que pagar. Y se enfocan más en ser creativos, se enfocan en hacer las cosas de tal manera que la gente tenga las ganas propias y la proactividad de tomar una foto y compartirlo, o de subir y decir, wow, qué cosa tan espectacular están haciendo en cuanto a campaña, que no necesitan tanta inversión. Cuando tienes ese nivel de estrategia y de entendimiento de tu audiencia, creo que lo puedes lograr. No, y además necesitas menos inversión cada vez, ¿no? Hay una frase que pocas veces se menciona, pero es muy importante. No hay presupuesto que sostenga toda una vida de campañas. Tu marca no puede depender 100% del presupuesto. Entonces necesitas saber hacer una estrategia tanto de contenido orgánico, llámenlo como lo llamen, en redes sociales, en plataformas de entretenimiento, en tu sitio web, etcétera, como también tener un peso de pauta. La pauta viene a contrarrestar la ausencia de un contenido orgánico, pero no puedes dejar de tener contenido orgánico. Y para eso necesitas ser más creativo. Y luego, por el otro lado, tu segunda pregunta, ¿cuál era? Pues, o sea, más de cuál es la necesidad de hacer tanto creatividad, o sea, versus la plataforma. Bueno, creo que es el porcentaje que dijimos, ¿no? Ya no me acuerdo cómo la construí, pero era un poquito más enfocado a eso. O sea, sí quería entender como más creatividad o más herramienta de orgánico apagado. O sea, no, entre más creativo seas, menos inversión vas a necesitar. Es un factor de peso. Ahora, también, si de todas maneras tienes el presupuesto, como decía Iván, ¿no? Tenemos clientes que llegan y dicen, me tengo que acabar el presupuesto. Claro. Pues siempre va a ser mejor hacerlo con una buena creatividad, ¿no? Ok. Es que bueno, igual, cuando empezaba con el tema de paid media,
te lo enseñan así, ya sabes, como de primero un gancho, después apórtales valor, después muestra autoridad y ya después suelta el CTA, ¿no? Por ejemplo, esta era la estructura como básica del paid media. Cuando eres estratega, o sea, cuando neta lo que te gusta es el marketing, te das cuenta que eso es la estrategia general, ya sabes. O sea, no puedes decir el contenido va a ser así, va a tener estos factores, ya sabes. O sea, es todo, güey. No, y no considerarlo como un checklist que tienes que cumplir Exacto, uno por uno, total. ¿no? Y algo muy importante que acabas de mencionar, y hasta el final el CTA, no, hay un paso más. Y los reto como anunciantes a que cambien el switch. No. Dejen de utilizar call to action. Espérame, Omar, todos los anuncios tienen call to action. ¿Qué me estás queriendo decir? Cambien el call to action por un call to value. ¿Cuál es la gran diferencia? El call to action es una marca diciéndole a una persona qué quiero que haga porque me deja valor a mí como marca. Total. Pero el call to value es una marca diciéndole a un usuario por qué es importante para él enlazarse con mi marca. Sí. Y eso cambia por completo la forma de comunicación. En la medida que utilicemos call to values, y no quiere decir que tener un call to value te hace no tener un call to action. Puedes tener un call to action, pero lo más importante debe ser el call to value. Deja de hablarle a la gente, regístrate, dame tus datos, te quiero robar tu información personal, ¿no? Es lo que se oye de fondo en un formulario de contacto. Pero cuando tú le dices, accede a un contenido exclusivo, y tú le dejas los datos, solito él va a saber qué tiene que hacer, porque ya le interesó lo que le ofreciste como valor, como marca. Paso ¿no? consecuente. Entonces es un reto a cambiar este mindset de usar CTAs por CTVs. Y lo dejamos en esa parte, ya sabes. O sea, ya era entonces, vamos a traer a la gente, ya era este tema de involucramiento. Y la Web3 nos cae como anillo al dedo porque ya la gente quiere involucrarse con la marca, ¿no? Entonces ya tu estrategia puede salir, pues sí, como pez en el agua, porque ya buscas esto. Primero involucrarlos y con una idea y filosofía de tu marca, ya sabes. Entonces ya toda la estrategia va tal cual. Para mí, o sea, no sé, lo venía pensando ahorita, era como creativi, ya sabes, y el ad bien al final, ya sabes, pero es como un punch de toda esta conexión que haces de diferentes cosas para lograr un objetivo, ¿no? Y ya al final le metes el ad, obviamente, bueno, en la agencia con clientes pequeños lo hacemos para ver qué contenido es el que en realidad está aportando el valor, ya sabes, las mismas características. Pero pues ya es que en realidad, digo, ¿por qué no tenemos el área tan especializada? Pero a final de cuentas me topo con un reto de que ya ni siquiera el escuchar hombres y mujeres de nivel socioeconómico, ya sabes. O sea, olvídate, güey, olvídate. Ya es como de 1000 personalidades, 1000 tipos de personas diferentes con comportamientos totalmente diferentes que puede ser de una edad o de otra, pero son totalmente iguales en comportamiento. No sé si ustedes con recuerden respecto a tu marca. que en el diplomado, ahorita recordando lo que comentan, que les ponía yo un slide en donde comparábamos al príncipe Carlos con Ozzy Osbourne. Claro. Perdón, ahora el exacto. rey Carlos Exacto. Sí. con Ozzy Osbourne. Y eso te da, por ejemplo, nacieron el mismo año, en la misma ciudad. Obviamente no es que tengan exactamente el mismo número en cuenta bancaria, ¿no? Pero son de nivel socioeconómico alto y uno demasiado alto. Pero si nos segmentamos demográficamente Exacto. o así como hombres que respiren 18 más con nivel Hombres socioeconómico que ABC, a ver, cometemos muchísimos errores. No por eso usan el mismo tipo de auto, no por eso beben lo mismo, no por eso frecuentan los mismos lugares. Y es donde entra la parte importante del perfil psicográfico, del perfil de comportamiento, pero también no solamente que describe a la persona, sino a lo que está alrededor, porque el contexto te ayuda muchísimo a que la gente entienda o no. Si me dan tiempo, no sé cómo andemos de tiempo, No, pero vamos, si me dan sí. tiempo, hay Sigue. algo que nos sucedió, y les mando saludos a todos mis amigos de la universidad. Me sucedió en la universidad justo con la materia que les digo que fue, pasé con 7, pero ha sido lo que más me ha enseñado. Claro. El proyecto final se trataba de eso, de utilizar este modelo tripartito de la comunicación inverso, receptor, mensaje, emisor, y sucedió algo muy chistoso. En Puerto Vallarta vivimos muy pegado del lado de Nayarit y no sé si sepan, pero en cuanto cruzan el río Meca, hay una hora de diferencia, hay un cambio de uso horario, es decir, Neta. tú manejas 5 minutos y ya es una hora diferente. Wow. Entonces, la gente que vive... Tengo que mandar mi trabajo. Sí, o sea, tú pasas al otro lado y luego Profe, dices, es que estoy- yo lo mandé, tienes una hora de ventaja, ¿no? Qué La bonito. gente que vive del lado, o que trabaja del lado de Nayarit y vive en Vallarta, pues está acostumbrado a este cambio de horas. Sí. Tip, yo no se los enseñé. Cuando de un lado hay ley seca, del otro lado tienes una hora todavía para ir a comprar Bien productos, hecho. ¿no? Sí. Y justo de ahí salió el problema. Una de mis amigas que vivía del lado de Vallarta le escribió a un amigo que trabajaba del lado de Nayarit y le dice, oye, te cambio unas palomas por chelas. Pero ojo, en aquel entonces solo había mensajes SMS, no existía WhatsApp todavía. Claro. Y recordarán, si es que les tocó utilizarlos,
que los SMS tenían cierta cantidad de caracteres muy específicos. No podías pasarte o te cobraban un segundo. Y fue ahí donde empezamos a destrozar el idioma con acrónimos, el que, el K, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces, para que cupieran el mensaje, simplemente le escribió, te cambio palomas por chela. Entonces, mi amigo entendió en el contexto que lo quiso entender, porque él estaba del lado de Nayarit. Dijo, allá ya cerraron, ya no venden alcohol en los Oxxos, pues le voy a llevar un refresco de toronja y un tequila, ¿no? Para que se haga sus palomas. Claro. Llega a la casa de mi amiga, toca y le entrega el Square, y bueno, ya dije la marca, el Square y el tequila. Y la otra chica se le queda viendo y le dice, pero yo no quería esto. ¿Quería palomitas o qué? Quería palomitas, porque ella lo escribió desde el contexto de que ella no tenía horno de microondas y tenía visitas, y lo que quería era que mi amigo en su casa le prestara el horno de microondas para hacer palomitas y le llevara palomitas. Y dice, ¿por qué no escribiste palomitas? Pues porque no me cabían los caracteres. Entonces, fíjense cómo cada quien entendió lo que quiso decir y nunca pensaron en la situación del otro. Y si le metes la complejidad del medio y de las limitantes que tenía el mensaje, se volvió todo un caso de estudio, que fue el caso que presenté como final en esa materia. Sí. Y que nos deja entender muy claro cómo cada quien entiende lo que quiere entender. Y si tú te pones en el lugar del otro para entender qué es lo que esa persona va a entender de tu mensaje, cómo lo va a recibir, en el contexto que está, a ver, él está en Nayarit, tiene una hora más, puede que llegue a malinterpretarlo de acuerdo al tema de uso horario, ¿no? O ella está en su casa y no le tiene un microondas, nadie se pone a pensar eso. No. Y eso es lo que nos da la ventaja como marcas, cuando pensamos como piensa un usuario. Muchas de las veces lo que yo empujo a la gente es, deja de pensar como marketero, deja de pensar como brand manager, deja de pensar como marca y piensa como consumidor. Si no piensas como consumidor, vas a ser un muy mal brand manager. Okay. O muy mal marketero. Evitar suposiciones, ¿no? Claro. Y creo que esto hay que basarlo también en datos. O sea, en este caso que nos pusiste, ¿qué información hubieras recolectado antes de entender esto? O sea, porque me brinca mucho la cabeza como de, ¿qué hubieras hecho tú para que eso hubiera funcionado? Probablemente una llamada. Simplifiquémoslo también, ¿no? Escuchar lo que realmente necesitabas. Sí, la conversación más directa y clara siempre va a ser mucho más funcional. Creo que ahí el problema fue la elección del medio. Ok. O sea, creo que, y es otro de los temas importantes, no todos los medios funcionan para todo. Hay que dejar de pensar que porque, es la plataforma de moda, tengo que hacerla. Si para tu marca no encaja, si para el tema el tipo de mensaje que tú estás queriendo dar no encaja, deja de hacer que las cosas sean forzadas, ¿no? Más como las marcas ahorita están, ¿no? Que sale algo nuevo y luego le brillan los ojos. Y compra NFTs de todo, ya sabes. Claro. Es lo mismo que cuando estaba Facebook, Instagram, Facebook, Vine, TripAdvisor. O sea, Vine. ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, ya tenías Foursquare. una fila tenías una fila completa de iconos. De iconitos, ¿no? Hasta la parte de arriba. Usas, ¿no? No, había iconos que yo ni siquiera sabía. Ya Además, sé. yo creo que bien podrías trolear poniendo ahí puras fotitos de lo que quisieras y la gente es como, wow, estás en todas las plataformas. Así de, ¿cuál? Sí, exacto. O sea, ni siquiera sabían qué estaban usando. Ok, ahora, este tema que creo que es importante entenderlo desde vamos viéndolo así, desde la curiosidad para entender las herramientas, generar creatividad y comunicar un mensaje eficiente. ¿Qué paso? O sea, dime, Omar, 3 pasos que debo de seguir si yo estoy generando. Entiendo que debo promocionarme, entiendo que debo de usar los anuncios, pero ¿qué pasos del 1 al 3 debo de seguir que me sean efectivos? No sé si te los vaya yo a decir en el orden, pero los 3 son buenos. Y ya me acordé cuál era tu otra pregunta. Y yo no. Que tenía que ver con qué tanto vale la pena probar y estar experimentando. Claro. Y justo eso es uno de los puntos que vamos a tomar como takeaways, ¿no? Uno de ellos, el primero, sería pónganse del lado de su consumidor. Piensen como consumidor antes que cualquier otra cosa. Antes que pensar en qué publicidad, qué contenido, qué algo, piensen como consumidores. Más, atrévanse a probar su propio producto. Hagan su propio proceso de compra. Como hagan la su película propio de proceso. que lo que ellas quieren, ¿no? Ándale, algo muy similar a la película de Mel Gibson. Justo lo que necesitas es eso. Ponte en su lugar, pruébalo. Si recuerdan la película, él hasta se pintaba los labios, se puso las medias, porque quería vivir esa sensación de decir, ok, ¿cuál es? Y me voy a ir a algo súper elemental, que también eso lo podríamos poner como un cuarto punto, nada más para no perder los 3, es no pierdan los básicos. Es súper importante los básicos, por algo son la base, ¿no? Y una de ellas es un FODA. Hagan un FODA de su marca. Ustedes van a decir, ya salió con la vieja escuela de cómo hacerlo. Pero es que es muy importante entender cuál es cada una de las partes. Porque tu comunicación tiene que cumplir 2 cosas. Una, destacar tus fortalezas y destacando tus fortalezas, cubrir aquello que es una amenaza o una oportunidad de tu marca. Es distraer la vista de los usuarios de tus amenazas o de tus oportunidades
enfocándolos en tus fortalezas. Y eso es muy importante para desarrollar la comunicación. Retomando el primer punto, ponte del lado de tu usuario. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir mucho los ojos en lo complejo que puede llegar a ser comprarte o convertir en tu formulario o entender tu marca o saber cómo funciona. A veces estamos tan viciados en que conocemos nuestro producto que se nos olvida que puede ser muy complejo explicarlo. Sí. Y nuestros anuncios a veces no lo ayudan, ¿no? Ni de broma. Punto número 2, prueben. Y es donde iba tu pregunta. Prueben, todo el tiempo tienen que estar probando. La única manera, porque a ver, también la gente quiere que como agencias o como medios les solventemos la vida. Oye, ¿me puedes dar cuál es el benchmark de...? Cada marca tiene su propio benchmark y los benchmarks están hechos en función de la comunicación que alguien tuvo en su momento, en la situación sociopolítica que existía en ese momento. Entonces, no nos podemos basar en eso. Lo mejor que yo le recomiendo a mis clientes es crea tus propios benchmarks y abate tus propios benchmarks. Aliméntalo. Siempre busca ser mejor y la única manera de hacer eso es probar. Pongo yo normalmente un ejemplo. Cuando vamos al doctor no podemos llegar y decirle, doctor, dígame qué tiene, qué tengo, ¿no? El doctor siempre que te va a preguntar es, bueno, ¿cuál es tu síntoma? Sí, claro. ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Indagar en eso. Y cuando tú le das los síntomas, a veces como pacientes esperamos que el doctor nos diga, la solución es tómate estas pastillas y con eso se te quita. Pero no, hay veces que también es necesario mandarte a hacer estudios. Y te mandan a hacer pruebas de sangre, te mandan a hacer pruebas de orina, te mandan a hacer lo que sea necesario. Claro. Porque fíjense en algo curioso, ¿saben por qué el doctor está haciendo eso? Porque necesita datos. Sí, claro. Necesita Porque cuando tiene los información. datos de un estudio, qué tanto estás arriba, qué tanto estás abajo, sabe qué darte para corregirlo. Sí. Y es ahí donde entra la parte de la optimización. Piensan que el médico lo que está haciendo es optimizando tu cuerpo. Hasta que tú le das los datos, hasta que tú ya hiciste un brand lift study, hasta que tú ya hiciste un media mix modeling, hasta que tú ya hiciste todos estos estudios, más allá de las métricas de plataforma, impresiones, clics, alcance, Sí. cuando tienes, entre más información tengas, un consultor o alguien que se dedica a esto puede encontrar la medicina para corregir lo que te hace falta. Claro. Entonces, la única manera también de ya estoy en una situación en la que me conviene, ya estoy en un estado de confort, ahora quiero crecer, es probar. Probar todo lo que se pueda, hacer A/B testings. Si en algún momento quieren probar una plataforma nueva, pruébenla, pero también sean muy honestos consigo mismos. Sí. Si la plataforma no te da lo que necesita, cambia de plataforma. Claro. Sigue haciendo o mejora lo que tienes, insisto, siendo honesto con tu marca. Y una tercera cosa es enfócate en la creatividad. Los medios solo somos medios. La creatividad, la forma en la que comunicas y el entender cómo tu usuario recibe esa información, yo creo que es la parte más elemental previa a cualquier elección de medio. Porque cuando tú tienes una buena creatividad, la pongas en el medio que la pongas, va a generar impacto, va a generar fuerza. Sí. Entonces, porque yo me llevaría sigue eso. siendo esta conexión de insights, güey. Algo que le comentaba a Mark y esta importancia, ahorita que estaba escuchando, la importancia del que interpreta los datos, porque precisamente es eso, ¿no? El doctor hasta se puede dar cuenta de que tal vez esa no es la enfermedad que tienes. Correcto. O tal vez ni siquiera es lo que te duele, o tal vez ni siquiera, sí. ya sabes. Eso no era, como doc. casitas tan novias. No, y ¿sabes algo? Agregándole un poquito ese punto, y es muy, muy importante, ¿tienen el sonidito preparado? Shit in, shit out. Sí. La manera en la que tú recolectas la información es súper importante. No solamente se trata de, están estos datos y ya los voy a analizar. No, ¿cómo recolectaste esos datos? Sí. Si tú no tienes una correcta estrategia de recolección de datos, todos los insights o aprendizajes que tú saques y sobre todo todas las acciones que hagas en función de esos datos van a ser erróneas. ¿O por qué decidiste recolectar esos datos, ya sabes? Igual lo que le decía Marquí, la pregunta es muy importante. O sea, la pregunta con la que empieza toda la investigación es súper importante. O sea, ¿qué quieres conseguir? O sea, ¿qué quieres saber? Pues antes de... Y no caer en el otro lado de recolectar datos por recolectar, porque también hay gente que es como, ¿qué no tener toda la cantidad de datos y suben vas a perder? Se volvió el auge. ¿Cuántas empresas ahorita tienen datos así y le invirtieron durísimo y no los ocupan para nada porque ni siquiera saben para qué los pueden ocupar? Recordarás que en la maestría, cuando dimos la parte de Web Analytics, una de las frases que yo decía es, datos que no generan acciones son basura. Basura. Y basura entonces, que contamina. No, además, porque físicamente están alocados en algún lugar y contaminan. Entonces, recordarás que hacíamos una comparación con el volumen de basura que se genera, ¿no? Y es justo lo mismo. Dato que no genera una acción es basura. Entonces, yo tenía esa pregunta. Bueno, sí. Pregunta. No, es que tenía esa pregunta del podcast anterior, pero no la pudimos contestar. Era como de, cuando tú eliminas algo, ¿en realidad se elimina definitivamente o siempre queda en algún lado? Es muy buena pregunta, pero según yo queda en algún lugar. Siempre va a quedar en algún lugar. Porque al final es... recuerden, y si me meto en camisa de 11 varas, pues ni modo. ¿Cuál es la misión que tiene Google? Tener toda la información del mundo, de la humanidad, dispuesta o disponible para las personas. Y eso quiere decir que todo lo que tú generas, todo lo que tú haces, al generar datos, ellos ya lo almacenan. Si tú lo borras, se borra de tu perfil, se borra de la relación que tiene con tu cuenta,
con tu identificador, si tú lo quieres ver así, pero el dato se queda porque es un dato histórico, que genera estadísticas, que genera aprendizajes. Entonces, a ciencia cierta no lo sé porque no me consta, no he estado ahí en sus granjas de servidores, pero es muy seguro que el dato ahí se queda. O sea, no creo que se elimine. En algún punto lo van a usar, ¿no? Estos 3 puntitos para ir resumiendo. Entender a tu consumidor, probar de todo y ser creativo, ¿no? Correcto. Creo que eso es una clave, es una gran forma de ser estratégico creativo, ¿no? Yo voy a abordar el primer punto porque, quiero ahí entrar un poquito en debate porque dijiste lo de la película de, ¿cómo se llama? Lo que ellas quieren. Con Lo que Mel ellas Gibson. quieren. Buena, ¿eh? Fíjate que, ahorita ya tú me corregirás, pero yo estoy un poco en contra de eso. O sea, es muy buena película para entender el contexto, pero, y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para mí ahorita algo que está muy prendido en mi cabeza ahorita como mercadólogo y como estratega es entender al consumidor al 100%. O sea, es lo más importante para mí ahorita, ¿no? Y justo por eso me empieza a pensar de esta película que me encantaba, ¿no? O Mad Men, por ejemplo, de que pues era Don Draper quien a veces hacía la prueba de los productos o a veces sabía cuándo quedarse afuera, ya sabes, precisamente por lo que comentabas. Yo no creo que, o sea, va a ser muy difícil como tú ocupes, no sé, el maquillaje de mujer a el contexto de por qué las mujeres están usando el maquillaje, ya sabes. Entonces, ahí entro un poquito en dilema con esa película precisamente porque no era la forma, ya sabes. O sea, es muy vendible, pero no era la forma. Güey. Claro. Es Hollywood. No me quiero imaginar cierta categoría de productos, pero a ver, tenemos que entender que es un punto de referencia. No quiere decir, por favor, los que venden tampones y son hombres no los prueben. No, no hay manera. Tener el mismo pero resultado. Es que dejó mucha marca esa película, ya sabes. O sea, con los mercadólogos es como de, sí, güey, ponte producto, ocupa, vive la experiencia. Y a veces es que no. O sea, a veces es que no, porque el contexto tiene muchísimo que ver, güey. No, claro, y además, yo creo que tienes un punto totalmente válido. No se trata de que tú lo pruebes, tú maquillándote o poniendo. Creo que se siente labial, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada no está ahora diseñado. Ahora voy a besar a un ti. hombre. No, sí, exacto. O sea, no está diseñado para ti. O sea, si tú como hombre te pones unas medidas, no lo vas a sentir ni lo vas a entender de la misma manera que una mujer las podría utilizar. Pero sí es muy importante saber como referencia que es necesario probarlo, que tiene que haber insight sobre tu producto y que tú tienes que conocerlo. Créanme que me ha tocado gente que nunca ha probado su propio producto. Exacto. Sí, y la verdad, ya o sea, lo comiste. De la empresa no han probado su propio producto. Digo, ya lo comiste, ya te diste cuenta que sí sabe feo. Ajá. Y ha habido gente que me dice, sí, ya sé que sabe feo, pero la gente lo consume. Entonces dices, ok, pero por lo menos ya lo sabes. Ajá. Ya lo probaste, ya lo intentaste. Y si tú ya sabes hay una oportunidad. qué lag o qué hueco tiene tu marca, pues sabes cómo comunicar para tratar de evitar eso, ¿no? Y ojo, no me refiero a manipular la información para engañar. Sí. Me refiero a saber destacar las cualidades. Recordarán que también en el curso yo les ponía un ejemplo de la forma en que podemos entender el marketing si lo vemos como una relación interpersonal, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer la marca es ser honesto y decir, a ver, me veo en un espejo y sé que estoy gordito, pues me visto de negro, o qué tipo de ropa me hace ver más delgado, porque si yo quiero salir a dar una imagen, no quiere decir que yo esté engañando necesariamente, ¿no? Quiere decir que estoy destacando quizá mis mejores cualidades y tratando de disfrazar las menos favorables, ¿no? Lo mismo se trata de una marca. En la medida que tú conoces una marca, te vuelves honesto con tu marca, pero la única forma es probándolo, es siendo honesto y teniendo el conocimiento. No me refiero a que necesariamente te lo tienes que poner y tú. Entonces, fíjate, llego a esta conclusión, hace un tiempo llegué a la conclusión de el probar un producto o el probar algo, ya sabes, como en esa película, porque sí quedé muy enfrascado con esa película. Se traumó. el probar algo, y es lo que te decía de la curiosidad, ya sabes, me meto en un tema y es como de, tengo que llegar al trasfondo, pero el probar algo solo te va a servir para sacar las especificaciones, no los beneficios, ya sabes. O sea, entiendes toda la etiqueta de atrás, ya sabes. O sea, entiendes cómo se siente, cómo se tantea cada una de las especificaciones que tiene tu producto, pero nunca vas a entender al probarlo los beneficios que tiene o ya este tema aspiracional que tiene el consumidor con tu producto. Ya sabes. Salvo que tú mismo sí pudieras ser un cliente de tu propio producto. Si tú tienes la misma necesidad y lo pruebas, sí te puede llegar a dar a entender tú los beneficios que te da la marca. Si todavía tenemos tiempo. Tuvimos un caso, lo hemos contado en ocasiones anteriores. Me tocó tener la oportunidad de trabajar con una clínica de inseminación in vitro y todo este tema de apoyo a la infertilidad. Y uno no entiende, y uno puede hacer campañas las más elaboradas, ¿no? Salpingoclasia revertida, como keyword en Google Analytics. Madre mía. Perdón, en Google dices,
demonios, ¿quién va a buscar eso? Sí. Claro que quien lo busca y tú le pones un anuncio muy específico, pues vas a tener conversion rates muy altos, ¿no? Total. Pero no te va a traer un volumen de resultados. Claro. Pero cuando tú te metes, que fue lo que hicimos nosotros, investigación de ir a escuchar a una persona, no es como que yo tengo que pasar por ese proceso, pero cuando te pones in situ a entender a la persona, de verdad, yo se los contaba a ustedes, te quiebra el darte cuenta qué es lo que buscan, dónde están las personas que no pueden estar en esa situación, cómo pasan tiempo viendo ropa para bebés, muebles para bebés. Dices, ya sé dónde tengo que estar. Claro. O preguntas de por qué no me puedo embarazar, ¿no? Es un cambio completo de mindset, el poder estar allí físicamente y darte cuenta la situación emocional en la que ese tipo de personas buscan, o los que se encuentran en esa situación buscan la solución. Sí. Y no desde el punto de vista de un médico que te dice, sí, nuestros keywords deben de ser salpingoplasia revertida. No, imagínate. O sea, y es lo que aprendes como mercadólogo, ya sabes. Y es lo que nos comentabas, algo que me explotó la cabeza en la maestría fue el tema de... ¿Cómo las personas se enteraban que estaban embarazadas por medio de anuncios, ya sabes? Y sus keywords no iban nada porque ni siquiera ellos sabían que estaban en esa situación. Pero era por medio de las keywords que tú aprendes a identificar en el contexto de esa persona, ya sabes. Lo que hablábamos, alimentos como con ciertas características, lociones con ciertas características. Y alguien que entendió eso, pues fue como de, sí, esos son keywords. Eso es algo que buscaría alguien que está embarazada. No. ¿Ya sabes? Eso es un monstruo. Pero hay un deep learning ahí. O sea, yo lo veo así como, es que sí tienes que conocerlo a profundidad. Y no los debes de dejar de conocer. O sea, porque cambia su circunstancia, cambia su entorno, la edad no es la misma, ¿no? O sea, y si tú crees que le vas a hablar al mismo... o sea, si tu campaña sigue siendo la misma 3 años, 1 año, meses, ¿no? Ya cambió radicalmente. Y es lo que decías igual de saberle mover a los fierros. O sea, entendiendo totalmente cómo funcionan las herramientas que toda esta inteligencia artificial van a traer. Tú tienes la capacidad y esta estrategia en tu cabeza de identificar ciertas cosas, ya sabes, para hacer funcionar esa Y fíjate, máquina. cuando llegues a ese grado, llega el punto en el que muchas personas se detienen por miedo y otras seguimos adelante solo por a ver qué pasa. Exacto. ¿No? Porque tengo esa curiosidad y por ahí dicen la curiosidad mató al gato, pero lo llevó a conocer cosas nuevas. Sí, claro. Entonces, murió sabiendo más. Pero le quedan 6 vidas y no tiene tema, ¿no? hace como 3 semanas se me ocurrió cuestionar en una capacitación general en la empresa en la que estoy, un tipo de estrategia, ¿no? Porque universalmente así la promueven mucho. Tanto se creó polémica que la persona que estaba exponiendo se sentó conmigo, así como estamos, a debatir este tema ya one-on-one. Y de repente llegó el punto y me dice, es que lo que tú estás queriéndome decir es que toda la industria está mal. Estás queriendo revolucionar la industria. Y me le quedo bien y digo, why not? Sí, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque ya están dictadas las cosas como están. Total. Tienen que ser las cosas. Si los datos, si el comportamiento, si la estadística, si todo lo demás trae de fondo algo que te está dando una razón, que te está indicando un camino, no porque se haya hecho así 20 años atrás, exacto, quiere decir que tiene que seguir siendo nuevo. O sea, las cosas que se descubrieron, la electricidad, las medicinas, todo eso fue porque alguien dijo, why not? Sí, y es algo que igual tengo un nicho con eso. Un nicho, ayúdame. Por favor. Yo creo que sacando todos mis issues, ¿no? La terapia está buena. Carrera. Otro issue que tengo es como, los mercados tienen como esta fascinación por querer nombrar todo lo que sucede en la industria, ya sabes. Sale una nueva cosa y es como de, sí, esto es Web3. Marketing, ¿no? Cosa, pero con el marketing. Sí. Like marketing. Make marketing. Ya sabes, entonces era como de... Yo estoy muy en contra de eso, precisamente por esto. O sea, precisamente porque hoy puede ser esto, pero el otro día descubres por investigar, o sea, por esta exploración, que puede ser otra cosa totalmente nueva, ya sabes. Pero los mercados como que se tratan de enfrascar a cada rato y es como de, sí, y esto es esto. Pero ¿cómo? ¿Ya hay algo nuevo? Entonces esto se va a llamar así. Sí. Y ya se vuelven a quedar, ¿ya sabes? ¿Y sabes? Y esto otra vez. ¿Y sabes qué pasa? Y corremos mucho el riesgo. Y dense cuentas, hay modas. Aún en el marketing hay muchísimas modas. Y es, sobre todo, por ejemplo, y no voy nada en contra de tu maestría, pero de repente llega y dice el tema de Big Data, ¿no? De Big Data. Y es boom, el boom de Big Data, y como decíamos hace ratito, y las empresas le pusieron un montón de millones de dólares y tienen un montón de datos ahí anidados en sus servidores que nunca han usado, que ni siquiera saben para qué sirven, que no entienden lo que es Big Data, ni cómo accionarla.
Y luego de repente se pone de moda la programática. Híjole, yo no saben cómo estoy casado contra la programática, porque se supo vender súper bien. Fue alguien que tenía una gran labia para vender, pero muy poco conocimiento de cómo funcionaban las cosas. Y la suena verdad, durísima la palabra. y además es así como, wow, estoy haciendo programática, ¿no? Pero seamos honestos, de las 1000 personas que hay en México que saben hacer, que dicen saber hacer programática, 1 o 2 lo entienden. Y las agencias salen diciendo, no, nosotros tenemos análisis y dashboards y hacemos programática y no sé qué. Voy a dar un mal tip. Cuando una agencia te salga con eso, corre. Sí. O sea, corre. Es que es real. Porque queremos llevar a un nivel como marqueteros dentro de un gremio, queremos volver inalcanzable las cosas. Exacto. Y en vez de bajarla y ponerla al nivel de las personas, Exacto. que lo puedan entender, que se convenzan y digan, Eso quiero sí. hacer eso para mi marca, lo ponemos en algo tan elevado que es así como, no, pues yo no aspiro a esos presupuestos, yo no puedo hacer marketing digital. Y hemos dañado tanto la industria queriendo hacerla como privada, como esto es exclusivo de nosotros, claro, que le hemos causado más daño que bien. Exacto. Y eso nos ha también llevado a muchos errores en la industria. Entonces, me encanta. hay muchas modas de ese tipo. Más cuando es una carrera que se trata de las personas, ya sabes. O sea, no es una carrera. O sea, siempre como que le digo a... O sea, no es arquitectura. Exacto. O sea, no estás en el negocio del marketing tiene ni que el ver. negocio. Estás en el negocio como marketero estratega, estás en el negocio hasta como publicista, ¿sabes? Estás en el negocio de las personas, güey. O sea, de entenderlas. ¿Por qué tú te quieres poner en un lugar inalcanzable cuando en realidad lo que tienes que hacer y lo que te va a hacer mejor a cualquiera es entender a todas las personas que puedas, ya sabes? O sea, se trata de como personas que lo entendemos, de qué manera podemos democratizarlo, no privatizarlo. Exacto. Está cool. Y hemos creado mucho ese error. Está cool. Va, tengo una última pregunta ya que solamente es de responder sí o Porque no. nosotros podemos seguir aquí 2 Sí, horas. no, ya sé. No, sí, queremos otro máster, ¿no? Oye, Danos parte estos 2. 3 pasos, ¿no? O sea, el entender, el probar y el ser creativo, ¿tú crees que en algún punto se sustituye en un proceso automatizado? Programática. Sí. Pero no necesariamente. O sea, que ya literalmente esos 3 pasos estén enfocados centralizados en una sola aplicación, en una sola plataforma. Mira, yo creo que actualmente la mayoría de las plataformas te permiten, si sabes cómo, hacer las 3 cosas. Pero por más que se pueda automatizar, por ejemplo, tengo la dicha de que mi esposa me acompaña aquí en el foro. Ella lo sabe, no saben cómo me peleo cada vez que entras a un estacionamiento y te dice, bienvenido, y te habla la máquina, ¿no? Y así de, cállate, odio que las máquinas hablen. A pesar de que me dijo esto, tengo un issue contra humanizar a las máquinas, ¿no? Sí. No estoy hablando acá de un Skynet ni nada de eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que siempre va a hacer falta el feeling errático del humano por encima de cualquier algoritmo programado. Exacto. Por más que yo pueda automatizar las cosas, y de hecho me voy a regresar un paso atrás, con todo este tema de modas, de automatizar y hacer que no haya contacto humano, ¿no? Y por ahí tenía un compañero de trabajo que decía, como los hielitos, ¿no? Que nunca fueron tocados por la mano humana, ¿no? Porque sí se anunciaban una marca de hielos. Creo que eso nos lleva a confiar tanto en lo automatizado, sin entender cómo están hechos los algoritmos, sin entender qué son las cosas que pondera, sin entender cuáles son los factores y lo mismo, esa recolección de datos que alimentó a ese algoritmo. Y nos lleva a cometer muchos errores y que luego no entendemos por qué las cosas sucedieron. Y es más difícil tratar de entender algo que fue automatizado que cuando tú tienes el conocimiento de cómo funcionan las cosas, tú mismo analizarlo. Claro. Yo creo que siempre va a ser importante el factor humano de riesgo. No sé si por ahí, supongo que alguna vez han visto la película de Yo Robot, que tiende mucho hacia eso. Cuando Will Smith le dice 5% de probabilidades de vida, para un humano es probabilidad de vida. Para una máquina es déjalo morir. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Si dejamos el 20% de probabilidad de éxito de tu campaña, la voy a matar. Pero si yo sé moverle a los fierros y hacer que ese 20 se convierta en 80, la máquina ya descartó que no iba a funcionar. De por sí. Y caemos en que de repente, o por algún factor externo, un anuncio, hablando ya de las plataformas, empieza a tener mejor desempeño, la máquina se enfoca por completo en ese anuncio y te tira a la basura todo lo demás y toda la parte creativa y horas de producción y demás que hizo una agencia cuando claramente podía haber funcionado. Para esa situación, cuando normalmente yo operaba campañas, porque ahora ya nada más soy consultor, cuando antes operaba campañas, prefería hacerlo manualmente. A ver, y creo que hasta ustedes, no me acuerdo si a ustedes les tocó, les di una técnica para hacerlo. Es, mete 2, máximo 3 anuncios completamente diferentes, pruébalos, del que tenga mejor desempeño, además déjalos rotar la misma cantidad de veces. Puede que pierdas resultados, pero los estás comprando de la misma manera. Y cuando detectes que uno funcionó, tómalo y hazle un único cambio para saber exactamente qué fue lo que funcionó. Y vete constantemente haciéndolo. De esa manera vas a aprender
y vas a tener la certeza clara de que funciona. Y siempre, siempre el feeling humano va a ser necesario. Total, Así es que total. se puede llegar a automatizar, claro, de hecho ya se viene haciendo desde hace varios años para atrás. Que sea lo mejor, no necesariamente. Sí, y lo vemos ya en plataformas de anuncios nuevas, ya sabes. Por ejemplo, la plataforma de anuncios de TikTok que ya te deja, o sea, que ya es muy amigable con el usuario. O sea, que ya a partir del conjunto de anuncios te puede hacer muchos anuncios, ya sabes, y muy fácil. Uh-huh. O sea, ya están entendiendo eso, ¿no? Ya es como de, deja de moverle, güey. O sea, enfócate en hacer buen contenido, ya sabes. O sea, Sí, o sea, zapatero es tu zapato. Exacto. A mí déjame hacer lo que yo sé hacer Exacto. como el proceso de anunciar y tú dedícate a hacer un contenido, ¿no? sí, y es lo que decíamos de quién es reemplazable y quién no. Claro. Necesito la respuesta de la trivia porque he pensado durante toda la charla. Ya la había yo olvidado. A ver, Master, échanos la respuesta de la trivia para ir concluyendo. El personaje se llama Stanley y es un modelo Stanley Streamer de 1911. Y se llama Stanley porque el modelo se llama Stanley. Y su esposa es un Ford T que de cariño la gente le decía Lizzie. Y por eso el personaje se llama Lizzie. No. La pareja fundadora de Radiator Springs es Stanley y Lizzie. Stanley que son y los Lizzie. nombres de los modelos de autos. Vamos. ¿Pero marca? O sea, de... Ford T, el Lizzie y el otro, no recuerdo bien el nombre porque fueron unos hermanos independientes que hicieron el modelo de auto. Y es 911 Están y las fotos en 914. evidencia en Google de esos. Sí. Güey. Sí. Me Súper gusta, cool. me gusta. Muy bien. Oye, yo tenía una pregunta muy específica con McQueen. Tú sabes, ya hablando todo este tema de datos y empaparnos bien de la información, ¿hay el conocimiento de cuántos patrocinadores tiene McQueen? Me acabas de dar una muy buena trivia, no tengo idea. Pero a ver, su patrocinador principal es Rostis, ¿no? Sí, que es el que siempre Pero- gira alrededor de las películas. Y que principalmente pues es el podríamos llamar único. Pero la realidad es que ustedes se dan cuenta en el costado del coche Exacto. trae varias etiquetas, que son copatrocinadores. ¿Cuántos tiene cada película? Cambia. No tienen siempre los mismos, hay veces que son menos. Y por ejemplo, ahora que acaban de lanzar una nueva serie, ya no trae ni siquiera patrocinadores, porque la serie ya no es de carreras. Es más bien de ¿Y un road Rostis? trip. De hecho ya no trae la marca Rostis tampoco, porque no está corriendo, está haciendo solo un road trip con su mejor amigo. Y ya Qué tiene chido. faros. No, todavía no. Bueno, en algunas películas sí sale con faros, en la 2 sí sale con faros, que fue como la más radical. No manches. De lujo. Me encanta, me encanta. Omar, pues muchísimas gracias por esta gran charla. Yo siento Gustazo. que reviví mi diplomado, reviví todo lo que aprendí contigo. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Tenemos un detallito de parte de Short Studio y Subcampus. muchas Por favor, un gracias. aplauso a Omar Vega de nuevo. Que, pues, obviamente, Muchas gracias. para que te pongas la camiseta. La No, sudadera. claro, a ver, aunque no tuviera una sudadera o la camiseta, saben que siempre les he tenido muchísimo No, cariño. como siempre, como Y siempre. la camiseta puesta la tenemos. Muchísimas gracias. Pues no sé si un cierre ya para irnos, ya para darle las gracias al bello público que nos vio. ¿Todo bien? ¿Nos quedamos con algo? Pues creo que con esos tres, Creo que los con tres los puntos tres. que habíamos dicho. Sí. ¿Algo más Va. agregado? No. ¿No? Todo bien. Y tú así, No, aquí afuera nos vamos a ir a platicar algo otras y- 10 horas. Sí, ¿no? seguro. De hecho, Me ya habíamos clavo empezado otra hace hora. una hora, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Un gustazo y muchas Pues muchas gracias a todos por vernos. Gracias a Short Studio, por supuesto, por recibirnos en su casa. Pues nada, yo soy Marky. Yo soy Iván. Omar. Nos vemos la que Nos sigue. vemos la que sigue. Hoy sí eres Marky. Hoy sí soy Marky. Yeah, Eres Marky. yeah. Es que tienes que ver el último episodio, fue muy chistoso. Le digo, yo soy Iván y así, ¿por qué, güey? Y el invitado dice, yo sí soy Adrián. Yo sí soy yo. ¿no? Ya sé. Este Es que episodio- te cambiaste de silla. Exacto, exacto. Más Este bien el contenido nombre no va a debería ser gratuito, güey. Exacto. ¿Corte? Eso, muy bien. Dios, Qué qué bárbaro.